tema de hoy, que es Recicla tu Trading. Ya veremos durante este seminario por qué es importante en momentos determinados reciclarse, como vemos aquí en la imagen de la presentación. Es necesario en nuestra mente cada cierto tiempo o sobre todo que solemos mirar este tema cuando las cosas no van bien, pero el ir reciclando, el pararte, el mirar qué es lo que está sucediendo, muchas veces nos ayuda, o mejor dicho, casi siempre, nos ayuda a dar ese salto, esa evolución que nos hace falta para poder seguir creciendo y así ir alcanzando objetivos y poder ir poniéndonos objetivos más retadores y poder ir alcanzándolos. Entonces, reciclar tu trading está muy enfocado a ver y analizar qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando. Porque hay momentos en el camino donde uno parece que se estanca, que no evoluciona, que siempre le pasa lo mismo, que gana 2 o 3 días y viene un cuarto y te hace perder todo lo que habías ganado los días anteriores, o hay días que estás completamente bloqueado y ante los movimientos del mercado no sabes qué hacer, o simplemente entras en una racha negativa de la cual no sabes qué debes hacer para salir de ella, o parece que vas marchando, que las cosas van bien, pero de pronto te vienen 2 o 3 días que las cosas salen muy mal, te desmoralizas, entonces uno empieza a caer en esa dinámica y llega a un punto donde dices, ¿dónde estoy parado? ¿Qué tengo que hacer? Si todos los días pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde hay que pararnos y hacer como un proceso de reciclaje, ver realmente qué es lo que funciona, lo que tenemos que eliminar y a partir de ahí seguir adelante. Entonces, este webinar voy a enfocar la temática en cómo tenemos que reciclar y qué herramientas nos pueden ayudar para poder reciclar nuestro trading, en definitiva, para poder reciclar nuestra mente, porque la mente también hay que reciclarla, hay que quitar aquellas cosas que no funcionan para empezar a poner cosas que sí funcionan. Por eso la mente es uno de los activos más importantes que tenemos y sobre todo para los que hacemos trading. Tener la mente despejada, tranquila, para que pueda actuar y decidir con claridad y fluidez, es una tarea nuestra, la de cuidar todas estas cosas, más que nada pensamientos negativos, tener hábitos saludables que ayuden a que nuestra mente está bien. Entonces, a partir de ahí podremos comenzar a reciclar y a eliminar aquellas cosas que no nos sirven. Pero si tenemos nuestra mente totalmente contaminada, que no nos podemos detener a mirar un poco cómo estamos, pues al final va a ser todo esto muy complicado. Entonces, antes de meternos en tema, es importante tener en cuenta esto de aviso de riesgo. Evidentemente, los que nos dedicamos al trading y seguramente los que están en esta sala online saben perfectamente de que hay riesgos a la hora de invertir, pero bueno, este aviso es algo que siempre tenemos que tener presente a la hora de hablar de trading y de invertir en los mercados financieros. Entonces, temas que entran en una etapa de reciclaje. Al final, a la hora de reciclarnos, tenemos 3 etapas. La primera etapa es la de la situación actual, es saber un poco cómo está uno, el de detenerte y el de mirar realmente dónde estás parado, el saber cuál es tu situación a día de hoy. Luego tenemos que ver, una vez que uno ya ha podido definir cuál es tu situación a día de hoy, tenemos que ver en cómo lo voy a hacer. Es decir, tu
mismo que cuando vas al médico. Imaginemos que tenemos un fuerte golpe, nos hemos dado un golpe fuerte en una pierna y nos duele muchísimo. Entonces, tú sientes que tienes un dolor, que tienes inconvenientes para caminar habitualmente, de manera regular, entonces vas a hacer una consulta al médico, el médico te ve, te toca, te hace ver las estrellas, que es lo que siempre pasa, que nos tocan en la zona que nos duelen y nos hacen ver las estrellas, y a partir de ahí te manda una radiografía o un estudio para ver realmente si hay lesión ósea. Te saca la radiografía o otro estudio que el médico cree conveniente, y una vez que tiene la radiografía, ve realmente qué es lo que te pasa. A partir de ahí vienen los siguientes pasos. O te tomas un medicamento, o te ponen una escayola, o te tienes que hacer reposo, lo que sea, hay un plan de acción. Entonces, ahí viene la parte de cómo lo hago. Con trading lo mismo, una vez que detectamos cuál es mi situación actual y realmente encuentro algunas facetas o algunas partes de mi trading que no están funcionando, tengo que trazarme un plan y ver cómo voy a hacer ese cambio, cómo voy a modificar todas estas cosas que están provocando un bloqueo y un detenimiento en mi trading. Entonces voy a necesitar de algunas estrategias, de algunas herramientas para poder implementar un plan de acción que me permita llegar a una situación deseada. Que una situación deseada, en definitiva, es algo que nosotros queremos lograr en base a una situación actual que no nos gusta o nos gusta a medias. Y después tenemos que hacer un seguimiento, que aquí realmente es uno de los puntos que la mayoría de las personas no tienen en cuenta, y tanto sus planes, ya sean de acción o planes de cambio, es aquí donde se les produce un buen traspié, donde podemos decir que fracasan o se viene abajo todo lo que habían trabajado, que es no hacer un seguimiento adecuado de un plan de acción. Porque uno puede establecer un plan de acción, se pone en marcha, pero si no hace una evaluación o una reflexión de cómo están yendo las cosas, lo que se ve, lo que no se ve, cómo está todo, si no se hace un seguimiento, pues podemos pasar por alto ciertos defectos o ciertos fallos o ciertos errores que al final nos llevan a que se caiga todo ese plan, o a que ese plan pierda credibilidad, pierda confianza. Y todo viene por no haber dedicado un tiempo o unas herramientas de medición para ver cómo está yendo ese plan, en ver qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas nos estamos desconectando de ese plan, que por supuesto nos va a llevar a obtener resultados no deseados. Y esto les pasa a muchas personas, o mejor dicho, a muchos traders, que no dedican tiempo a hacer un seguimiento de cómo va su operativa, de si realmente están actuando como ellos quieren actuar o están actuando de manera diferente. Entonces es muy importante lo que es la etapa del seguimiento. Y esto es algo que tenemos que dedicar tiempo. Ya lo veremos más adelante a lo largo del webinar, pero la etapa del seguimiento es tan importante como hacer un diagnóstico de la situación actual. Y como también es importante el determinar cómo lo voy a hacer o cómo voy a cambiar. En síntesis, estas tres etapas de reciclaje son importantísimas. Si falta alguna de ellas, pues evidentemente no vamos a lograr el objetivo, que es poder lograr un reciclaje dentro de nuestro trading. Vale, entonces vamos a meternos en la primera etapa de este Recicla tu Trading, de este proceso de reciclaje, que es la situación actual. Claro, uno cuando tiene una realidad actual necesita alguna herramienta o algún elemento que te permite diagnosticar con más claridad o con más profundidad realmente en qué aspecto de tu trading estás fallando
o estás incómodo, o estás inseguro, o sientes que ahí no evolucionas. Entonces, hay una herramienta con la cual yo trabajo mucho, que es para efectivamente esto, saber cómo te encuentras con tu trading a día de hoy. El que va bien con su trading, que todos los días, o todos los días no, porque en el trading hay días que ganas y días que pierdes. Aquellos que ganan todos los días realmente son unos fuera de series. Yo no me uno a ese equipo de notables. Entonces uno va ganando, va perdiendo, pero al final, todos los meses, pues acaba con beneficios, tiene una cierta continuidad y equilibrio en su trading, sabe lo que hace, tiene las cosas claras. Entonces, evidentemente, esta persona no se va a plantear a reciclar absolutamente nada. Pero aquellos que parece que están siempre en el mismo lugar, que tienen la sensación de dar vueltas y más vueltas, ha llegado el momento de decir, bueno, ¿qué me está pasando aquí con mi trading? ¿Qué tengo que hacer? Me parece que hay aspectos que me funcionan y aspectos que no me funcionan. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer un diagnóstico de esta situación y a partir de ahí empezar a ver dónde estoy bien y dónde estoy más o menos? Entonces, una herramienta, como decía antes, que suelo utilizar mucho con las personas que hacemos procesos de psicotrading o trabajamos en pequeñas formaciones o eventos que decimos, bueno, estoy fallando en mi trading, pero realmente no sé dónde está el problema. Muchos enseguida dicen que el problema es emocional. Otros te dicen que tienen problemas de que los sistemas que utilizan o la metodología no sirven. Otros, realmente sin darse cuenta, tienen enormes problemas de apalancamiento. Al final son ideas, pero tenemos que empezar por algo, como decir, poner los pies sobre la tierra y decir, a partir de aquí vamos a ver dónde estamos parados. Entonces, la herramienta que yo utilizo, que es muy sencilla, se llama la rueda del trader. Esta rueda, que me imagino que la estarán viendo en pantalla, si no hay algo que hice mal si no la están viendo, se divide en 8 porciones, o en 8 aspectos, o en 8 partes, ¿no? Que lo que nos permite es evaluarnos en cómo estamos, en cómo está nuestro trading al día de hoy. Entonces ahora voy a hablar de cada una de ellas y cómo funciona esta herramienta para que los que queráis lo puedan poner en práctica de ahora en adelante y saber dónde están parados con vuestro trading. Entonces, está dividido en 8 aspectos esta rueda. Una parte operativa, la parte emocional, la parte monetaria o del capital, tu espacio de trabajo, la seguridad, conocimiento interior, desapego a la información y desapego al resultado. Bien, entonces, ahora voy a explicar cada uno de estos aspectos, aunque algunos ya se deben imaginar perfectamente a qué se refiere, y luego les voy a explicar realmente cómo se trabaja con esta herramienta para poder tener una radiografía de cómo te encuentras a día de hoy con tu trading. Entonces, el aspecto de la operativa se refiere a cómo nosotros preparamos las sesiones, el conocimiento que tenemos, la puesta en marcha de nuestro plan de trading o de nuestra metodología. Al final está todo orientado o engloba todos los aspectos que son inherentes a nuestra operativa, como la preparo, como entiendo del mercado, los conocimientos, la aplicación de mi plan, cómo estoy operativamente funcionando con mi trading. Luego pasamos al aspecto emocional. Este aspecto o esta porción de la rueda está relacionado a cómo me gestiono emocionalmente. ¿Qué gestión emocional tengo cuando esas emociones, tanto las que me llevan a un ánimo muy alto
y las que me llevan a un ánimo muy bajo, cómo gestiono yo el tema emocional. Luego vamos al aspecto monetario, el capital que utilizo para operar, el apalancamiento, mis protecciones con los stocks, todo lo vinculado a la gestión monetaria. El cuarto aspecto es el espacio de trabajo. Esto es el sitio donde hago trading, si es un sitio agradable, si es un sitio que más o menos, porque en un futuro me gustaría tener algo mejor, si estoy operando en el salón de casa rodeado de toda la familia, es un poco donde hago yo trading. El aspecto relacionado a la seguridad es la seguridad que tengo a la hora de hacer trading. Directamente, si me siento seguro de lo que hago, si me siento inseguro, si tengo dudas, si creo que es una cosa pero es otra, es decir, en definitiva, la seguridad que yo tengo a la hora de hacer trading. El siguiente aspecto es el conocimiento interior, algo fundamental, no solo para hacer trading, sino para cualquier profesión, para cualquier actividad que hagas, que es conocerte a ti mismo, saber realmente cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, en qué tienes talento y en qué no tienes talento, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus aptitudes, en definitiva, cuál es tu esencia, qué es lo que a ti te hace diferente del resto. Conocerte también qué aspectos son los que te hacen muy fuerte y qué aspectos te vienes abajo cuando aparecen. Todo está enfocado al conocimiento interior. Luego el desapego a la información. ¿Qué es esto de desapego a la información? Es si yo a la hora de operar estoy desapegado completamente a las noticias, es decir, todo el tema de la información, si influye o no influye en mi trading. Es decir, si tengo un apego importante a la información, pues evidentemente no tengo desapego a la información. Si soy muy desapegado a la información, pues no me interesa nada de lo que están diciendo para tomar mis decisiones a la hora de entrar al mercado. Y finalmente tenemos el desapego al resultado, que es hacer mi trading centrado en mi metodología y no hacer mi trading en base al resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a entrar al mercado y me pongo a pensar que, bueno, voy a entrar porque llevo 3 días perdidos, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es tratar de hacer una operación para recuperar las 3 perdidas más una ganancia. Pues ahí tenés un alto apego al resultado. Estás tomando una decisión pensando en todo lo que tienes que ganar y en todo lo que tienes que recuperar. Sin embargo, aquella persona que ejecuta su metodología sin importarle lo que sucedió en los trades anteriores, porque su metodología le dice que tiene que entrar al mercado porque se producen sus patrones, y esta persona entra al mercado sin estar pensando voy a ganar, voy a perder, ya llevo 3 días perdiendo, si ahora me cae una 4ª pérdida, cómo me voy a sentir, que el capital, que cómo le digo esto a mi pareja en caso de perder, que esto, o sea, si uno está con ese diálogo interior a la hora de entrar al mercado, evidentemente tienes un alto apego al resultado, con lo cual desapego al resultado cero. Bien, estas son las 8 porciones. Hice silencio porque estaba bebiendo agua. Estas son las 8 porciones en las cuales nos va a decir cómo estamos parados o cuál es nuestra situación actual a la hora de hacer trading. Entonces, ¿en qué consiste esta rueda? Pues es de cada porción evaluarla cómo estamos de 0 al 10. Por ejemplo, el desapego al resultado. Si yo, para tomar mis decisiones de entrar o no entrar al mercado, dependen de los 10 o 15 blogs que leo, más los periódicos dedicados al mundo financiero, más los 3 o 4 operadores o traders que me gusta escuchar, si depende del analista que escucho en la radio y tal, y a partir de ahí estoy
tomando mis decisiones a la hora de entrar al mercado, pues evidentemente tengo un alto apego a la información. Por lo cual el desapego a la información será de 0 o de 1. Si evidentemente yo sigo mi metodología y no estoy tomando las decisiones en base a lo que van diciendo todos los medios de comunicación, o estoy intoxicado leyendo blog y tal, o sea, pasas de todo eso, pues evidentemente tienes un alto desapego a la información que podrá ser 8, 9 o 10. Lo mismo, la seguridad. Si yo a la hora de operar, cuando voy a entrar al mercado, estoy dudando y dudando y dudando, y una vez que entro estoy súper nervioso y casi ni dejo mover el precio porque a la mínima que el precio se mueva a mi favor ya me cierro para meter algo en el bolsillo, evidentemente no estoy operando con seguridad. Entonces mi seguridad en esos casos será de un 1, de un 2 o de un 3. Sin embargo, confío plenamente en mi metodología, independientemente de que lleve 2 o 3 días malos y estoy actuando porque estoy leyendo el mercado y actúo en base a lo que estoy viendo, pues en definitiva tienes una seguridad alta. Entonces la valorarás entre 7, 8, 9 o 10, depende. Entonces, una vez que uno puntúa toda esta rueda, podremos ver si es una rueda homogénea, que si en caso que tendría que rodar, rodaría más o menos homogéneamente, o podemos encontrarnos que tenemos muchos picos. Tal vez en operativa tienes un 6, en emocional tienes un 5, en monetaria tienes un 8, en tu espacio de trabajo tienes un 8, en seguridad tienes un 4, en conocimiento interior tienes un 3, en desapego a la información puedes tener un 2, en desapego al resultado otro 2, y entonces ahí mirando la rueda la veremos que es un poco desproporcionada. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para empezar a equilibrarla un poquito. Entonces, una vez que uno determina cuál es la puntuación para cada porción o para cada área, puede decir, bueno, en base a esta puntuación, ¿qué 2 áreas quiero mejorar en el próximo mes, o en los próximos 3 meses, o en el próximo semestre? ¿Qué 2 áreas? Imaginemos que me tomo, no sé, desapego a la información y la operativa, porque la operativa la tengo en un 5 y el desapego a la información la tengo en un 8. Perdón, la tengo en un 4. Entonces la operativa la tengo en un 5 y el desapego a la información la tengo en un 4. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues poner una estrategia, un plan, para poder llevar mi operativa al número 7 o al número 8, y cómo llevo el desapego a la información del 4 al 7. Entonces, vamos a quedarnos con desapego a la información. Supongamos que la tenemos en un 4 y quiero llegar a un 7. ¿Cómo considero yo que sería estar en un 7? Pues considero yo que estar en un 7 es dejar de ver los 20 blogs que miro todos los días. En vez de 20, voy a mirar 3. Los 7 analistas que escucho, en vez de escuchar a los 7, voy a empezar a escuchar a los 2. Y después, los periódicos que leo por la mañana, pues voy a empezar, en vez de dedicarle 40 minutos, le voy a dedicar 15 minutos a ver simplemente los titulares. Entonces, ya ahí, eso para ti es tener un desapego a la información de 7. Por lo cual, a partir de ahora, te tendrás que dedicar a hacer esas cosas que has dicho que te van a convertir a ti a tener un desapego a la información en 7. Lo mismo con la operativa. Si yo considero que mi operativa a día de hoy estoy en un 5 y la quiero elevar al 7, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese 7? Pues imaginaros que a día de hoy tengo 5 entradas. Pues para estar más centrado y más tranquilo, voy a dejar en 3. Que la tengo que ejecutar de cada vez que se producen. Que tengo que preparar las sesiones con media hora de antelación porque ahora no las preparo.
que después de la operativa voy a hacer un análisis, o sea, es ciertas pautas que me permiten a mí que si las cumplo por un margen o por un tiempo de 2 meses, pues evidentemente habré subido mi operativa de 5 a 7. Espero que me haya explicado bien y se haya entendido. Entonces, la clave aquí es que podamos, resumiendo todo lo que he dicho, es identificar cada porción, ponerle una puntuación de 0 a 10 de cómo consideramos que nos encontramos a día de hoy y después elegir 2 o 3 porciones para mejorar o para incrementar la puntuación. Hay algunos que me dicen, oye, si yo tengo, no sé, del aspecto monetario un 8, ¿puedo trabajar para llevarlo a un 10? Pues claro que sí, al final cada uno hace lo que le da la gana, mejora lo que considera que tiene que mejorar o potencia lo que está haciendo muy bien. Eso es una decisión de cada uno. Aquí todo lo que se haga está bien, pero uno, evidentemente, si yo tengo algunos aspectos que están en un 8 y en un 9 y tengo otros que están en un 2, pues evidentemente lo que corresponde o lo que conviene es elevar esos dos, porque si no, esos son los que me van a provocar un lastre en mi trading. Aunque es verdad que todos estos aspectos están entrelazados. Si yo descuido alguno, evidentemente me va a afectar el rendimiento de otro. Por ejemplo, si mi espacio de trabajo lo tengo en un 2 porque opero en el salón de casa, están los niños dando vuelta, está mi pareja, viene gente a visitarnos, la tele encendida, el gato o el perro dando vueltas, evidentemente mi nivel de concentración va a ser muy bajo, mi nivel de privacidad no va a existir, por lo cual emocionalmente me voy a sentir mal, no me voy a poder gestionar bien emocionalmente, la operativa no la voy a hacer como corresponde, comenzaré a estar pendiente de los resultados, porque si empiezan a venir los negativos, estaré pensando en eso, me bajará el nivel de seguridad y a partir de ahí veremos si esta persona pues, tiene un buen conocimiento interior o cómo lleva el tema de la información. Pero al final, por no operar en un sitio adecuado, pues te arrastra varias porciones de la rueda del trader. Entonces hace que nuestro trading no sea efectivo, que no sea bueno y sobre todas las cosas que nos sintamos a gusto a la hora de hacer trading. Por lo cual, este es un poco el ejercicio, esta es la idea. Así que, como bien dice Alex, podemos hacer las preguntas en el panel de preguntas y las contestaré al final. Entonces, si queda alguna duda de la rueda, pues me la plantean al final del webinar. Entonces, esta herramienta es muy buena para decir, no me siento bien con mi trading, estoy un poco atascado, no sé por dónde empezar, no sé cómo reflexionar o cómo analizar lo que está sucediendo. Entonces, ningún problema, te coges esta herramienta y comienzas a hacer un simple ejercicio de reflexión. Eso sí, con la mayor sinceridad posible. Si tú consideras que no estás bien o que las cosas no están saliendo como te gustaría que salgan, con mucha sinceridad, decir, mira, la verdad que estoy enganchadísimo a las noticias de todo tipo y estoy muy pegado al resultado. Entonces, estas dos cosas hacen que en vez de estar centrado en el gráfico, estoy centrado en el resultado y en lo que van diciendo los analistas o gurús de turno. Por lo cual, estoy haciendo un desastre. Pues mira, ya a partir de ahí te vas dando cuenta que no estás haciendo las cosas bien, que hay algo en lo cual pues tienes que trabajar y empezar a crear un plan para mejorar. Genial. Cuanto más sincero sea uno con uno mismo, más posibilidades hay de reciclar tu trading. Cuanto más excusas pongamos, no querramos reconocer aquellas cosas que no estamos haciendo bien, pues evidentemente nos vamos a estancar y corremos cierto riesgo de perder todo nuestro capital o gran parte de nuestro capital.
definitiva es nuestra gasolina, el motor que nos permite operar todos los días. Entonces, la rueda del trader, esto a modo de reflexión, te permitirá tener una radiografía de tu situación actual y en qué debes ponerte a trabajar para mejorar. Entonces, es un elemento para empezar a evaluarnos y ver realmente en qué tenemos que trabajar. Bien, segundo punto de estas etapas de reciclaje. Después te respondo, Smith, cuando finalicemos, así voy avanzando. Segunda parte, ¿cómo lo hago? Después que hemos detectado 1, 2 o 3 áreas que realmente las tenemos que mejorar y no sabemos cómo lo podemos mejorar, la mejor herramienta para poder avanzar, para poder tener claro dónde te estás dirigiendo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué te estás saltando, qué estás cumpliendo y por dónde caminas, es algo que lo han escuchado muchísimo, pero muy pocos lo crean, lo ejecutan y le hacen un seguimiento, que es el plan de trading. El plan de trading es la mejor herramienta para poder reconducir cualquiera de las áreas que uno no se encuentra bien. Claro, ahora lo vamos a ver, que al final un plan de trading no es simplemente saber dónde entro, dónde salgo, qué apalancamiento voy a utilizar y dónde voy a poner stop. Eso no es un plan de trading. Eso es un pequeño apartado o un pequeño módulo de un plan de trading. Un plan de trading es mucho más amplio. Es como las empresas, un plan de negocios donde está absolutamente todo de lo que tenemos que hacer y cómo actuar. Otro grave error de muchos traders es, no, es que mi plan de trading lo tengo en la cabeza. Error, pero error grosero. De esos errores que al final lo acabas pagando grandes consecuencias. Tener algo en la cabeza es sinónimo que tarde o temprano, en el momento delicado, se te va a ir de la cabeza. En el momento que llevas 2 stops perdidos y tú tienes 2 stops ejecutados, y tú tienes en la cabeza que si te cae un tercero tienes que cerrar las pantallas, dice en tu plan de trading mental, cuando te cae el tercero, pues te quedarás buscando recuperar, y te caerá el cuarto, el quinto, capaz ni lo pones. Entonces, es importante tener creado y escrito tu plan de trading, porque eso ayuda muchísimo a meterse en la mente. La mente capta las imágenes y después son las que a la hora de ejecutar se rige por ellas. Entonces, si uno tiene ya la imagen de su plan de trading, pues seguramente se va a acordar del plan en el momento que lo va a ejecutar. Claro, si uno lo ejecuta de verdad y de manera disciplinada. Si lo escribes y no lo ejecutas nunca y pasas de tu plan a la hora de operar, pues evidentemente no lo tienes en la cabeza. Entonces, el plan de trading. El plan de trading que les hago mención tiene que englobar 5 aspectos, en el cual tenemos un apartado que es el aspecto operativo, otro aspecto que es el del capital, que es la gestión monetaria, otro el aspecto emocional y de manera secundario el aspecto logístico y la dedicación. Vamos a los 5 puntos. Sí, he visto que hay preguntas, las voy a hacer cuando terminemos el webinar, así enganchamos todo. Entonces, estos 5 aspectos del plan de trading son fundamentales y tenemos que trabajar en ellos para poder crear un plan de trading que sea contundente, que sea
motivador y al mismo tiempo que nos dé seguridad. Si creamos un plan de trading sin estos 5 elementos, pues vamos a tener problemas. Entonces, vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos 5 puntos que debe contener un plan de trading. El primero de ellos, el aspecto operativo. Dentro de tu plan de trading, en el aspecto operativo, lo tienes que dividir en 3 partes. La primera, ¿qué tienes que hacer en la precesión? O sea, preparar lo que es tu sesión operativa. ¿Qué tienes que hacer durante la operativa? ¿Y qué tienes que hacer luego de haber finalizado la operativa? Al final son pautas o normas que nos tenemos que poner. Por ejemplo, preparar la sesión operativamente. Pues me tengo que poner media hora o 40 minutos antes de hacer trading. Graficaré los soportes, las resistencias, directrices, retrocesos. Comenzaré primero, para los que hacen intradía o los que hacen swing trading, pues miraré el gráfico de diario. Luego pasaré al gráfico de 240 minutos. Luego pasaré al gráfico de media hora o de 15 minutos. Y si hago intradía, pues miraré el de 5 y el de 2 minutos. Trazaré los soportes, las resistencias, tal. Y a su vez prepararé estrategias en base a mis patrones operativos. Y en este aspecto tengo que identificar cuáles son mis entradas habituales. Ser especialista en una o 2 tipos de entradas. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es tu entrada ganadora? ¿Cuál es tu entrada que si la haces 10 veces acabarás en positivo? ¿Cuál es ella? Si no la sabes, pues ya tienes un tema a trabajar, que es en el apartado operativo identificar cuál es tu entrada o tus 2 o 3 entradas que la mayoría de las veces te aporta beneficio. Y todo esto tiene que estar incluido en nuestro plan de trading en el aspecto operativo. Siguiente punto que tiene que tener nuestro plan de trading y normas y reglas es para el capital. Y esto es súper importante. Hay gente que se olvida, o mejor dicho, hay traders que se olvidan a la hora de operar que el capital es lo más importante que tenemos. Si no hay capital, no hay trading. Entonces, hay que crear una serie de normas, una serie de pautas que se deben cumplir a rajatabla, pero que las tenemos que tener por escritos. Entonces, primero, operar en mercados que estén en sintonía con el capital que tenemos. Hay mercados para un determinado capital y hay mercados para otro tipo de capital. Ver el apalancamiento que hay, ver qué protección o qué stop podemos poner en cada operación. Muchos dicen que el capital que se puede perder al día es el 2%. Pues hay que ver qué tipos de stop se ponen. Si estamos poniendo los stop técnicos o estamos poniendo cualquier stop para poder entrar al mercado. Tener reglas que si tengo 2 o 3 pérdidas, ese día dejo de operar. O si llevo 5 o 6 días negativos, pues dejo de operar una semana, me voy al simulador. O sea, hay que tener distintas reglas o pautas para poder ir marcando cómo voy a gestionar mi capital y cómo voy a cuidar ese capital. Porque este es el elemento para mí más importante. Sin capital no hay trading. Sin capital no hay participación en los mercados financieros. Entonces, vamos a empezar a cuidar un elemento fundamental, pero para poder hacer esto tenemos que escribir una serie de normas o pautas en nuestro plan de trading para leerlas y mirarlas todos los días y así se graba en la cabeza. El tercer aspecto que debe contener nuestro plan de trading son normas o aspectos emocionales. Aquí es lo mismo que hablaba del tema operativo. Tengo que tener pautas para preparar la sesión, pautas para cuando estoy en la sesión y pautas para después de la sesión. Si vamos al aspecto emocional, pues cómo preparo la sesión emocionalmente. Si necesito estar tranquilo media hora, si necesito
hacer unas visualizaciones o unas respiraciones o leer algunas frases o escuchar música, cosas que me permitan a mí en el aspecto emocional estar tranquilo, estar relajado y conectado cuando me pongo a operar. Después, cómo me tengo que comportar durante la operativa y también tener ciertas normas que si yo empiezo a notar, no sé, que me siento alterado, que puedo tener necesidad de revancha, o si estoy enfadado, o si noto que estoy muy nervioso, pues ¿qué hago? Pues cuando me encuentro así, me tengo que levantar de la mesa, ir a dar una vuelta, beber agua, respirar, salir a dar una vuelta, apagar el ordenador, o sea, tener 3 o 4 pautas para cuando emocionalmente siento que no estoy en condiciones, pues, ¿qué voy a hacer? O después, otro aspecto emocional, después de haber tenido una operación positiva o negativa, dejar de operar por 10 minutos para cambiar un poco la energía y para conectarme nuevamente después a lo largo de la sesión. Puede ser que uno, no sé, vamos a suponer que operamos el mercado americano, nos ponemos aquí en España a las 3:30 de la tarde y a las 4 ya tenemos una operación positiva. Y bueno, nos queremos quedar a operar como hacemos todos los días hasta las 5. Pues después de la operación positiva, es bueno tomarte 5 minutos, descansar, cambiar la energía y volver a tu sala de trading y seguir operando. O lo mismo si pierdes una operación y en vez de quedarte ahí pegado a la pantalla, pues te levantas, reciclas y vuelves. Y después también emocionalmente, después de la sesión, cómo nos recuperamos, tanto si ese día hemos ganado para evitar euforias o si hemos perdido para evitar hundirte. ¿No? Entonces son todas normas que tenemos que ir poniendo en el aspecto emocional. Lo mismo cuando dije con la operativa, cómo preparamos la sesión, qué cosas tenemos que estar atentos durante la sesión y cómo vamos a hacer un análisis de lo que hemos hecho en el mercado. El cuarto aspecto es el aspecto logístico. A todos nos gustaría tener una sala como estas. El aspecto logístico está referido a qué ordenadores necesitamos, si precisamos una o 2 pantallas, no hace falta todas esas pantallas que he puesto en la imagen, nuestra conexión a internet, qué plan B tenemos si se nos cae la conexión a internet, cuál es el plan B si nos quedamos sin luz, que se apagan los ordenadores, sobre todo los de sobremesa, cómo hacemos para solventar una situación de esas. Estas cosas que digo no es que me las invento, son cosas que he visto que han sucedido. A mí también me ha sucedido de que se me cae internet y con una operación dentro del mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Ese día que me sucedió a mí me di cuenta que no tenía el teléfono del broker. En aquel momento no estaba el tema sobre el año 2007, no estaba el tema de los móviles, que a día de hoy desde ahí hace todo. Entonces, tener alternativas para ver que en determinadas situaciones, cómo vamos a hacer, cómo va a ser nuestra sala de trabajo, cuidar los ordenadores, no utilizar un ordenador que lo utiliza toda la familia para hacer trading, sino tener un ordenador que es puro y exclusivamente para hacer trading, de mantenimiento. O sea, en definitiva son los aspectos logísticos que necesitamos tener para poder hacer trading. Eso hay que ponerlo en el plan de trading para saber realmente cómo está nuestro espacio de trabajo y a qué espacio de trabajo queremos aspirar. Y finalmente la dedicación. El trading es un trabajo de hormiga, es un trabajo de día a día, es de ir dando pasitos, pasitos, pasitos hasta poder llegar al objetivo. Entonces, decir cuánto tiempo le voy a dedicar al trading diariamente. Si le voy a dedicar tiempo para preparar la sesión, para operar, cuánto tiempo voy a estar operando, después para revisar la operativa o para ver algún curso, algunos vídeos, o el fin de semana hacer un resumen de todo lo sucedido en la semana. Es decir, me tengo que marcar horarios.
¿eh? Lo bueno de todo esto es que yo soy mi propio jefe y yo decido los días que voy a operar o no voy a operar. Si estoy enfermo, tengo fiebre, no pasa nada por no operar 1 o 2 días, aunque hay gente que se empeña a operar todos los días, esté bien, más o menos, regular, o con un resfriado brutal. O sea, cuando uno no está, no está. Esto es lo bueno que tiene el trading, que tú decides cuándo operar y cuándo no. Pero tiene que haber un trabajo de hormiga. Si no hay un trabajo de hormiga de forma disciplinada y constante, va a ser muy, muy, muy difícil alcanzar los objetivos que uno se plantea. Por lo cual, es bueno en tu plan de trading identificar y crear todas estas pautas enfocadas al tema de la dedicación al trading. Y esto es, en resumidas cuentas, cómo se debe hacer un plan de trading, cómo hay que tener un plan de trading amplio, general y muy específico. Porque tu plan de trading es la mejor herramienta que tienes para saber si estás marchando en el buen camino o te has desviado del mismo. Entonces, si uno siente que operativamente las cosas no las está haciendo bien, pues te tomas tu plan de trading, lo coges y comienzas a leer. Y tal vez te das cuenta que una de tus entradas, que habitualmente hacías antes y te iba bien, pues ahora lo que estás haciendo, te estás anticipando y encima te estás sobreapalancando, que en tu plan de trading te decía que era un tipo de apalancamiento. Y tú, como has ganado una semana, te has venido arriba, has duplicado el apalancamiento y encima, para entrar al mercado ya no esperas la confirmación, sino que entras apenas te sale la intuición. Entonces, ahí estás viendo que operativamente en tu rueda del trader te había salido que estaba mal, pues ahí mirando tu plan de trading te estás dando cuenta que no estás ejecutando las entradas como las hacías hace 1 o 2 meses atrás. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, por eso el plan de trading es tan importante. Cuanto más amplio, cuanto más profundo sea, cuanto más pautas y normas tengamos, más seguros estaremos en el camino. Y si nos desviamos del camino, que eso también sucede, tomas tu plan de trading, lo coges, lo lees y verás claramente de que las cosas no las estás haciendo bien. Y el tercer punto de estas etapas de reciclaje es el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un testeo, una supervisión de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, una vez por semana, o cada 2 semanas, o 3 semanas, sentarte y decir, vamos a ver, voy a mirar mi plan de trading, a ver qué estoy cumpliendo a día de hoy y qué no estoy cumpliendo a día de hoy. Mira, me voy a meter en el apartado emocional. Pues mira, aquí dice que yo para la gestión emocional he puesto en mi plan que todos los días voy a respirar o hacer respiraciones profundas durante 10 minutos. Y me estoy dando cuenta que estas últimas 2 semanas lo que estoy haciendo, grafico a toda pastilla, a toda velocidad, y ni hago las respiraciones, ni visualizo, ni nada. Mira, llevo 2 semanas sin hacer esto. Y misteriosamente llevo 2 semanas con resultados negativos. ¿Qué está pasando? Pues mira, es verdad que estoy un poco más ansioso o que me estoy apurando. Y antes, cuando respiraba, estaba más tranquilo, no estaba tan apegado al resultado. Pues lo que voy a hacer a partir de mañana, voy a empezar otra vez con esos 10 minutos de conectarme emocionalmente para enfrentar la sesión. Entonces, a partir de ahí veremos si en los próximos días la cosa mejora o al final eso no tenía que ver nada de mis resultados. Entonces, miraré en mi plan qué otro aspecto puede que no haga. O tal vez empecé a darme cuenta que me estoy sobreapalancando, eso me está generando ansiedad, a poner mal los stop, cuando pierdo mucho, entonces quiero recuperar y a partir de ahí he entrado en una dinámica que me ha desconectado mi plan de trading. Pues mira, punto a mejorar,
pues volver al apalancamiento que tenía antes, que lo tenía súper controlado y que cuando perdía ni me inmutaba y cuando ganaba tampoco me inmutaba. Hacía lo que tenía que hacer. Esto es trabajar con el seguimiento. Hay que dedicar tiempo a hacer un seguimiento. Esto es un trabajo muy importante de pararte, reflexionar, ver cómo mejorar y seguir el plan de acción. Por lo cual, tener un plan de trading y no invertir tiempo en un seguimiento, pues es casi lo mismo que no tener nada. Si yo hago un plan de trading y no hago un seguimiento nunca, pues no voy a saber si lo estoy ejecutando o no lo estoy ejecutando. Ya, es que tengo el plan de trading en mi cabeza y yo sé perfectamente cuándo lo estoy haciendo y cuándo no. Sí, seguro, pero habrá varios detalles mínimos que no los tienes en cuenta. Y al final los detalles mínimos son los que inclinan la balanza para un lado o para el otro. Entonces es importante invertir tiempo en el seguimiento del plan, porque si no se invierte tiempo en los seguimientos, comienzan las grietas y después esas grietas se convierten en agujeros y esos agujeros ya una vez que empieza a pasar todo el agua, no lo puedes parar. Entonces vamos a ser disciplinados, poquito a poquito, como la hormiga, y tratar de llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos terminado el webinar. Espero que esto que he planteado acerca de la rueda del trader y del plan de trading les pueda servir para ponerlos en práctica, porque son temas muy puntuales, herramientas que se utilizan mucho, sobre todo para detectar qué cosas no se están haciendo bien y después el de poner en marcha realmente tu plan para alcanzar los objetivos. Así que ahora vamos a aprovechar los últimos 5 minutos para ver las preguntas que se han ido planteando o aclarar algo que no me he explicado bien. Bien, pregunta Osmi. Y cuando el problema es que no me atrevo por miedo a que las cosas salgan mal, a mi parecer sería una mezcla emocional, seguridad y desapego al resultado. Sí, totalmente. Y también del capital. Porque tal vez no tienes un capital que te permita perder perfectamente, que tú puedas aceptar esas pérdidas. Tal vez tienes un apalancamiento que de cada vez que pierdes te da miedo, te da inseguridad y hace que estés muy pegado al resultado. Entonces habría que ver también el capital. Entonces, pero tu pregunta es interesante porque ahí se ve claramente cómo el miedo a que las cosas te salgan mal afectan varias parcelas, que es la parte emocional, que afecta a tu seguridad, el desapego al resultado, el tema del capital y al mismo tiempo tu aspecto operativo, porque también se resiente esa parte operativa porque no estás confiando 100% en tu método. Entonces, habrá que revisar tu metodología para ver si te transmite seguridad y a partir de ahí, si te transmite seguridad, el trabajar de decir que si yo aplico esto X cantidad de veces, acabo en positivo, por lo cual tengo que confiar 100% en esto. Entonces eso te permitirá subir las otras parcelas. Pero como decía antes, al final la rueda del trader está dividida en diferentes porciones, que en definitiva son los aspectos que debemos dominar, pero si falla uno, por una razón o por la otra, ya te afecta a las otras. Entonces, está todo relacionado. Por eso yo siempre digo de que no hay un aspecto más importante que el otro. Es decir, si todos, si algún aspecto no se cumple, vamos a tener problemas. Esto es lo mismo, si tenemos una mesa, con 4 patas, pues todas las patas son importantes, porque si nos falta una pata, al final la mesa se cae. Podemos tener 4 patas, una más fuerte que la otra, o decorada de otra manera, o que es más bonita, o que te gusta más, pero si quitamos una pata, al final la mesa esa se cae. Espero haberte respondido, Osmin.
¿Alguna pregunta más? Que nos quedan cuatro minutitos, así podemos ampliar algo más. Pero aquí la clave es esa. Primero, mirar o tomar conciencia de dónde estás parado a día de hoy con tu trading, ver qué aspectos son los que no funcionan o que habría que revisar o mejorar, y una vez que te des cuenta de eso, decir, bueno, voy a mirar mi plan de trading, o qué aspectos tengo que sumar en mi plan de trading, o qué tengo que revisar, o directamente escribir un nuevo plan de trading, quitar todo lo anterior, o dejar lo que más o menos crees que te va bien, y crear un plan de trading amplio, general, y que le puedas revisar cada X cantidad de tiempo. Pero insisto con el seguimiento. No dedicamos tiempo, y yo era uno de ellos, a no mirar lo que hacemos en la semana o cada 2 semanas. Porque cuando uno revisa las cosas, comienza a ver detalles que no tuvo en cuenta o que en caliente no los ve. En caliente no los ve. Y capaz es un detalle, tal vez es un detalle tan pequeñito que en el momento que lo tienes en cuenta te cambia radicalmente tu trading. Y era un detalle que lo era todo. Era como ese engranaje que te permite que funcionen las demás cosas. Pues aquí cada detalle es importante. Por eso no hay que subestimar a los detalles, porque después podemos tener problemas. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Nos queda 1 o 2 minutos. Si alguno quiere proponer alguna pregunta o para más adelante algún tema, pues aquí aprovechamos la ocasión. Bueno, veo que parece que no hay nada más, ni en el chat, ni... A ver, vamos a ver... Veo que no hay nada más. Pues, si os parece bien, Alex, vamos cerrando y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí. Será hasta la siguiente vez, ya que Active3 tiene un programa muy bueno tanto a nivel operativo como a nivel de psicotrading. Entonces, bueno, tratamos de aportar lo mejor que vamos cosechando, tanto en conocimiento como en experiencia. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches para los que estamos en Europa y buenas tardes para los que estén al otro lado del océano. Muchas gracias y hasta la próxima.